Hola, buenos días. Aló, aló, ¿se escucha ahí? ¿Sí? Bueno, agradecer al comité organizador la gentileza de invitarnos a esta presentación. Eh, lo que les quiero presentar hoy día corresponde a un trabajo clínico experimental que trata de abordar de forma un poco ambiciosa la dinámica de la cápsula posterior durante la FACO. Nosotros estamos acostumbrados al concepto del vacío posoclusión como un factor de riesgo durante la FACO y que tiene que ver con parámetros, características del ojo y lo demás. Pero eso tiene una contraparte, y es que cuando se produce una inestabilidad de la cámara, ¿no es cierto?, cosas pasan, y la cosa más temible es que la cápsula posterior cambia de posición y puede entrar en contacto con los instrumentos que están haciendo la emulsificación y por ende tener una complicación quirúrgica altamente indeseable. Este trabajo, que lo hicimos en colaboración con el doctor Nicolás Berté y nuestro becado recién post-becado, el doctor Diego Orellana, fue hecho en el laboratorio de facodinámica y en las dependencias quirúrgicas de Clínica Pasteur. Este es el nombre original del trabajo que fue presentado recientemente en el Congreso de Catarata y Refractiva en San Diego, Estados Unidos. Ha habido apoyo para la realización de este trabajo de laboratorios Halcon, y el propósito entonces es que el vacío postoclusión, y aquí vemos cómo se produce, digamos, un cambio de postura y una anteriorización de la cápsula posterior. ¿Se escucha o no? ¿Sí? ¿Aló? ¿Ya? Es lo que queremos de alguna forma poder estudiar y evaluar. En general, la inestabilidad de la cámara posterior es difícil de predecir. Nosotros nos enfrentamos a ojos que a veces son altos miopes o son hipermétropes, donde no tenemos ningún vacío posoclusión llamativo, y otras veces donde no lo esperamos sí está presente. Y hay aspectos entonces que son un poquito, como digo, impredecibles respecto de esta situación quirúrgica. Y para estabilizar esto, para entenderlo mejor, queremos declarar acá que el ojo tiene este diafragma sonulocapsular, ¿no es cierto?, que separa un compartimento anterior y posterior. Y no digo cámara posterior del ojo porque ese nombre ya está tomado para el espacio que está delante del iris y detrás del cristalino. Por ende vamos a hablar del compartimiento posterior. ¿Se oye mal? Pero es que me voy a quedar sin manos, po. ¿Sí? Sí, po. Ya, pero se escucha, ¿no? Ya. Entonces, como digo, una nomenclatura que queremos declarar es que tenemos un compartimento anterior, posterior, separado por este diafragma sonulocápsulo, ¿no es cierto?, que está ahí, y que va a formar parte entonces de una entidad que sí nos interesa. Ahora, recordar entonces que el doctor Berger tiene un pariente aquí, ¿no es cierto?, que está ahí declarado, y que existe una adherencia entre la hialoides anterior y la cristaloides posterior en una zona en forma de donut, ¿no es cierto?, como un picarón, en la periferia de la cápsula posterior. Esta adherencia está en el ojo normal, en los adultos a veces se ha producido un desprendimiento, y muchas veces en la cirugía esto va a cambiar parte de la dinámica y es algo de lo que queremos entender. Aquí vemos una representación esquemática donde entonces se ven las distintas estructuras. Cuando nosotros estamos operando tenemos conectadas estas cavidades, pero podemos tener esta zona adherida en 360 grados, ligamento de Bigger, ¿no es cierto?, la línea de Egger, el espacio de Berger, y este ligamento de Biggers entonces tiene algo que decir en lo que estamos conversando. Por alguna situación, hay cosas que nosotros de repente no entendemos. ¿Por qué cuando inyectamos azul tripán no nos tiñe la cápsula posterior? No sé si les ha llamado la atención. Bueno, una de las razones entonces es la persistencia del ligamento de Bigger, porque de otra forma tendríamos una tinción posterior que cuando ocurre, que pocas veces, dificulta el rojo pupilar y dificulta la cirugía. Así que eso es una cosa que ya debería llamarnos un poquito la atención. Difícil, pocas veces el azul tripán pasa al espacio posterior de la cápsula. Y esto está dado por la anatomía que tenemos acá. Tenemos la zónula, tenemos la hialoides anterior, tenemos el ligamento de Bigger, y hay cierta demostración que en este sector también el intercambio de fluidos es dificultado. Esta es una barrera, por ende, normalmente nuestra circulación, el BCS y todo, ocupa este espacio y eventualmente puede hacer un clivaje en esta zona,
y cuando se nos mete aquí detrás de la hialoides posterior, vamos a estar en un riesgo alto de tener un síndrome de misdirección del humor acuoso, eventualmente un glaucoma maligno. Así que este es un espacio que realmente aparentemente se respeta. Este es parte del estudio que hicimos en forma de wet lab en dependencias de Alcon con ojos de porcino, y lo que queremos mostrar es la dificultad que tiene la triamcinolona en pasar la zónula hacia el espacio retrohialoideo. Fíjense, acá estamos forzadamente inyectando triamcinolona en la cámara anterior y esta no pasa, simplemente es detenida a nivel de la zónula, salvo en ese sector donde se produce una explosión en un minuto, en que ahí bruscamente pasa, pero eso es con presiones intraoculares súper altas, y en este mecanismo pulsado logramos ahí finalmente vulnerar, ¿no es cierto?, la hialoides posterior y pasar el espacio vítreo. Pero mientras tanto, esto no ocurre. Ahí se ve el momento en que ingresa, ¿no es cierto?, el líquido, se ve mejor quizás allá. Bueno, la irrigación y la aspiración, ambas ocurren en este compartimento anterior que nosotros señalamos. Me voy a poner acá, ahí está mejor. Y esto es lo que determina la presión intraocular real. La compliance del ojo, ¿no es cierto?, que corresponde a la variación de volumen que ocurre con cambios, es la variación de volumen que ocurre con cambios de presión. Esto varía sustancialmente entre individuos y vamos a tener distintos ojos con distinta compliance. Esto es parte de los estudios que se hicieron para establecerla en ojos de cadáver y se ve cómo tiene esta dispersión bastante amplia entre ojos de alta compliance y baja compliance, baja asociada generalmente a ojos hiperópicos y alta asociada a ojos miópicos. Bueno, quisimos representar esto y esta es una gráfica que hicimos en el fondo para representar el fenómeno de compliance. Nosotros estamos infundiendo y aspirando líquido en este sector. Este es nuestro diafragma, ¿no es cierto?, zónulo capsular, y la compliance, la variación de volumen, normalmente ocurre en el compartimento posterior por distensión de la esclera. Eso es lo que normalmente está ocurriendo. Por ende, hay una dinámica en este espacio. La presión intraocular va a empujar el fluido hacia el compartimento posterior y este va a ser de alguna forma contenido por estas estructuras. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que existía anatomía, y el BSS va a fluir entonces contra eventualmente el ligamento de Bigger, la hialoides anterior que está un poco adherida a la zónula, para no entrar al vítreo. Y si usamos presiones intraoculares más altas, se entiende que hay un mayor riesgo de que nosotros alteremos la anatomía, produciendo un desprendimiento del ligamento de Bigger y el pasaje de BSS detrás del cristalino. Ahora, producida esta situación, ¿no es cierto?, la dinámica de la cápsula posterior puede cambiar. Y aquí queremos mostrar algo que se observa con cierta frecuencia, que es el pasaje de partículas del cristalino. Esto en modo torsional generalmente se ve más porque aparentemente hace un shaving del cristalino. Partículas que pasan y que están detrás de la cápsula flotando sobre la hialoides anterior, que está íntegra, pero está completamente desprendida del cristalino, como ustedes ven con esos movimientos. Y esto puede generar que la cápsula posterior, entonces, ahora habiendo un espacio libre detrás, ocupado por BSS, pueda levantarse y hacer que, por ejemplo, la aspiración de la corteza residual, y a todos nos habrá pasado, ocurre en un margen muy escaso de espacio porque prácticamente la cápsula posterior está prolapsando por la capsulorhexis incluso hacia adelante. Eso es lo que estamos tratando de ilustrar. Estamos en foco en la capsulorhexis, sin embargo ahí con mucha dificultad en este caso se está tratando de remover, sin romper la cápsula, restos corticales. Una de las cosas que quisimos medir, por ende, adaptamos un micrómetro al microscopio operatorio para poder medir los cambios de altura de forma muy precisa. Esto fue a través de una interfase introducido en el registro quirúrgico del caso con el video overlay y pudimos medir entonces la profundidad relativa que teníamos de las estructuras que estábamos enfocando. Aquí se ve la capsulorhexis en foco, pero nosotros entonces haciendo foco en distintas estructuras, cápsula posterior y hialoides anterior, pudimos ver las variaciones entonces que teníamos en décimas de milímetro
en nuestra cirugía. Acá vemos entonces, por ejemplo, que estamos enfocando el borde de la cápsula Rexis, tenemos una medición. Acá estamos enfocando un resto cortical apoyado en el fondo, en la cápsula posterior, y hay 4 milímetros de distancia, ¿no es cierto?, entre ambos, cosa que pudimos registrar en vivo. Aquí tenemos foco en la Rexis, otra situación. Acá tenemos foco en la corteza residual posterior que no ha sido removida y hay un cambio dimensional importante, cosa de que podamos ver dónde están las estructuras. Ahí está, por ejemplo, la faz anterior con algunos restos de cristalino que se fueron a meter a una hialoides desprendida, y también podemos ver su posición relativa. Bueno, ¿qué hicimos? Diseñamos un modelo experimental que comprendió en el fondo un símil del ojo, donde ahí está la cámara anterior, la cámara posterior y la cámara posterior adosada a un sistema de compliance que estaba programado para las distintas compliance registradas en ojo humano. Por ende, pudimos registrar eso, ¿ya? Aquí está el compartimento anterior, compartimento posterior y este dispositivo que registraba el desplazamiento ajustado a la compliance. Hicimos además una cápsula posterior artificial que se diseñó en base a una membrana. Esta membrana se le dio la forma de la cápsula posterior convexa con un volumen equivalente al que tendría la cápsula posterior, que es aproximadamente 200 microlitros. Esto se tipificó en base a, digamos, todas sus características de compliance, de resistencia, de forma, se le midió el volumen y todo lo demás. Y se estableció un bypass entre la cámara anterior o compartimento anterior y compartimento posterior, cosa de poder jugar con este parámetro como si la hialoides posterior estuviera desprendida de la cápsula o estuviese aplicada, ¿ya? Esto fue hecho en base a un motor que abría o cerraba este bypass. Ahí está en situación, ¿no es cierto?, abierta y el otro estaba cerrado. Y entonces trabajamos con el bypass cerrado, imitando o pretendiendo imitar la adherencia o la persistencia de la adherencia del ligamento de Bigger. Y cuando el bypass estuvo abierto, una comunicación fácil entre estas dos situaciones, hablamos de una hialoides desprendida y ver qué pasaba. Bueno, además pudimos hacer oclusión y rotura de la oclusión. Este es el registro completo donde están flujo, presiones, surge y posición de la cápsula. Y la forma de evaluar esta cápsula, esta pseudocápsula, fue en base entonces a un registro con una técnica de Scheimpflug. Acá registramos entonces el volumen de surge. Este es el dispositivo que se programa para las distintas curvas de alta, media y baja compliance. Y aquí tenemos las curvas de respuesta que ya las vamos a ver. Estas espigas de acá son curvas de ruptura de surge, digamos. Este es el dispositivo para medir la posición de la cápsula posterior. Como digo, este es el método de Scheimpflug que usa un ángulo conocido, 41,5, y por eso pudimos saber exactamente cuántos milímetros se nos desplazaba la cápsula cuando se producía el vacío posoclusión. Y esta es la forma como se representó el punto medio de desplazamiento. Se hizo un análisis sobre los videos en milímetros de desplazamiento de la cápsula, ¿ya? Y acá vemos entonces un pic de desplazamiento. Aquí estamos usando el sistema Active Sentry, en que se ve cómo teníamos un desplazamiento alto y cuando estaba prendido el sistema, el desplazamiento bastante más bajito. Aquí está la cámara. Pudimos usar distintos valores de presión. Este es el dispositivo experimental. El ojo, el Scheimpflug, está en ese sector. El sistema simulador de vacío por oclusión también está ahí. Y sabemos que el sistema Active Sentry incorpora un sensor de presión en la pieza de mano, entonces evaluamos presión y Active Sentry. Los resultados fueron esencialmente los siguientes. El vacío posoclusión fue similar, teniendo una conexión entre el compartimento anterior y posterior. Fueron muy parecidos porque el ojo se comportó de la misma manera, la expansión de la esclera fue la misma, los factores en juego eran los mismos y el diafragma cápsulo-sonular, digámoslo así, hialoideo, no fue capaz de aportar o restar compliance, digamos.
o muy poco. Pero con el sistema abierto de bypass, aquí sí vimos entonces nosotros que abierto o cerrado, los parámetros siempre fueron parecidos. ¿Ya? Ahí está, en el fondo, muy similar con sistema abierto y con sistema cerrado. Sin embargo, cuando ajustamos la compliance de los ojos, vimos que los ojos con alta compliance tuvieron una motilidad capsular que sí varió mucho más que cuando era un ojo con baja compliance programada. ¿Qué quiere decir esto? Que el desplazamiento de fluidos, ¿no es cierto?, a través de la zónula y hacia atrás fue distinto cuando el ojo era más expansible. Pero el otro hallazgo, ¿no es cierto?, es que si nosotros tenemos el bypass activado, una comunicación más expedita, el desplazamiento capsular es menor. Cuando tenemos una dificultad en el flujo entre la cápsula anterior y la cápsula posterior, entre delante de la cápsula posterior y detrás de la cápsula posterior, ahí tenemos mucho mayor desplazamiento. Esto es el registro real, ¿no es cierto?, con el bypass cerrado y con el bypass abierto. Y se ve que el desplazamiento vertical, y si eso uno además lo lleva a superficie y a volumen, es mucho más notorio porque hay que multiplicarlo al cuadrado o al cubo. Así que en el fondo vemos que el desplazamiento es mucho más sustancial cuando hay persistencia de una barrera entre antes y detrás de la cápsula. Aquí está registrado con números más objetivos, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Se ve cómo esta curva es más alta, ¿no es cierto?, a acá. ¿Ok? Y aquí se compara también con Active Sentry, ¿no es cierto?, encendido las dos situaciones, ¿no es cierto? Bypass abierto, bypass cerrado. El peak mucho más alto. Y bueno, cuando se activa el Active Sentry casi no lo pudimos medir porque la forma de compensar el surge es muy efectiva y de ese modo entonces tuvimos casi un vestigio de registro que estamos trabajando para poder medirlo mejor ahora. ¿Ok? Por lo que vemos allá, ¿no es cierto? Esto era con el Active Sentry sin funcionar, bypass abierto, bypass cerrado, y con el Active Sentry activado, la curva de desplazamiento mucho menos sustancial. Las conclusiones de este trabajo, bueno, primero que creemos uno de los pocos, sino el único modelo que ha tratado de simular la cápsula posterior durante la FACO, mediante esta reproducción de laboratorio. Incluimos un sistema que nos permitió emular la compliance del ojo. Esto nos puede ayudar, pensamos, a clarificar el impacto de las nuevas tecnologías sobre especialmente el control de la presión intraocular durante la cirugía, así como también los dispositivos orientados a mitigar el vacío posoclusión. ¿Ya? En el fondo hubo un análisis entre una situación, ¿no es cierto?, de cápsula con Bigger adosado y desprendido, tratando de emular lo que ocurre en la clínica, y en el fondo para poder entonces definir si esta anatomía es importante que se conserve o no se conserve durante la cirugía. Si existe una suerte de idea, quiero decir lo siguiente, de que los parámetros más bajos y la fluctuación de parámetros es probablemente un deseable para el ojo para preservar la anatomía. Se ha visto muchas veces que uno parte con el ligamento de Bigger íntegro, pero la cirugía, especialmente con presiones intraoculares altas o con grandes fluctuaciones, termina por hacer que ésta se desprenda. Entonces, la invitación es que en sus casos de cirugía ustedes puedan probablemente tener un insight sobre esto, de ver cómo se comporta la cápsula posterior, usar en general parámetros lo más controlados posibles que permitan una cirugía segura, y este es un trabajo en desarrollo porque efectivamente hay varios aspectos que todavía nos quedan por seguir trabajando. Muchas gracias por su atención.